Sombras del pasado. En los anales de la historia existen casos que nos recuerdan la fragilidad de la vida y la oscuridad que puede habitar en el corazón humano. Crímenes sin resolver, juicios controvertidos y fraudes que sacuden los cimientos de la sociedad. Estas son las historias que nos persiguen, que nos obligan a confrontar la dualidad del bien y el mal. En esta ocasión, nos adentraremos en dos casos particularmente turbios que dejaron una marca imborrable en la historia. Dos historias separadas por tiempo y lugar, pero unidas por un hilo conductor: la capacidad humana para el engaño y la crueldad. Un grito silenciado en las calles de Boston. En el año 1845, en la ciudad de Boston, Massachusetts, un crimen conmocionó a la sociedad. Maria Bickford, una joven trabajadora, fue encontrada sin vida en un callejón oscuro. Su muerte brutal y despiadada sumió a la ciudad en un mar de especulaciones y miedo. Las autoridades iniciaron una investigación frenética, buscando respuestas en la oscuridad. Los rumores se extendían como la pólvora, alimentando la paranoia y el miedo en las calles de Boston. ¿Quién pudo haber cometido semejante atrocidad? Las sospechas recayeron rápidamente sobre Albert Tyrrell, un hombre casado que mantenía una relación extramarital con la víctima. Las pruebas eran circunstanciales, pero suficientes para llevarlo a juicio. El caso conmocionó a la sociedad bostoniana, que seguía con atención cada detalle del proceso judicial. La defensa de Tyrrell estuvo a cargo de Rufus Choate, un abogado reconocido por su astucia e inteligencia. Choate, consciente de la debilidad del caso de su cliente, decidió utilizar una estrategia innovadora para la época: sembrar la duda en la mente del jurado. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, en la Francia de 1834, se gestaba otro tipo de crimen, uno que no involucraba sangre, sino el engaño y la manipulación a gran escala. Los hermanos François y Joseph Blanc, dos personajes ambiciosos y sin escrúpulos, idearon un plan para enriquecerse rápidamente aprovechando una nueva tecnología: el telégrafo. En aquella época, el telégrafo era una novedad que prometía revolucionar las comunicaciones. Lo que pocos sospechaban era que esta herramienta, en las manos equivocadas, podía convertirse en un arma para la especulación financiera. El fraude que sacudió a Francia. Los hermanos Blanc, con la complicidad de algunos funcionarios corruptos, lograron acceder a información privilegiada sobre las fluctuaciones del mercado de valores. Utilizando el telégrafo, transmitían señales codificadas a sus cómplices en la Bolsa de París, quienes compraban y vendían acciones con información privilegiada. El fraude de los hermanos Blanc pasó desapercibido durante un tiempo, pero su ambición desmedida los llevó a cometer errores. Las autoridades comenzaron a sospechar y poco a poco fueron desmantelando su red de engaños. Ecos de la historia. La sombra de la injusticia. En este capítulo, exploraremos dos casos emblemáticos que han dejado una marca indeleble en la historia judicial. Los casos de Albert Tyrrell y los hermanos Blanc, aunque separados por miles de kilómetros y contextos sociales distintos, nos hablan de una realidad ineludible. La capacidad humana para el mal no conoce fronteras. Albert Tyrrell, un hombre acusado de un crimen atroz en Estados Unidos, y los hermanos Blanc, envueltos en un escándalo en Europa, representan dos caras de la misma moneda. Ambos casos tuvieron un profundo impacto en la sociedad de su época, dejando una cicatriz imborrable en la memoria colectiva. Los titulares de los periódicos, las conversaciones en las plazas y el murmullo constante de la gente reflejaban la conmoción y el miedo que estos eventos generaron. El juicio de Albert Tyrrell puso de manifiesto las limitaciones del sistema judicial y la dificultad de alcanzar la verdad absoluta. En una época donde la evidencia forense era rudimentaria y los prejuicios sociales influían en los veredictos, la justicia se convertía en un juego de azar. ¿Era Tyrrell culpable o inocente? La falta de pruebas concluyentes y los testimonios contradictorios dejaron a todos con más preguntas que respuestas. La incertidumbre y la especulación se apoderaron del público, creando un ambiente de desconfianza y sospecha. La duda persiste hasta el día de hoy, recordándonos que la justicia a veces puede ser esquiva. La balanza de la justicia no siempre se inclina hacia la verdad, y la venda en los ojos de la justicia
puede simbolizar tanto imparcialidad como ceguera. Estos casos nos invitan a reflexionar sobre la fragilidad del sistema judicial y la eterna búsqueda de la verdad. La búsqueda de la verdad en la oscuridad. En un mundo donde la luz y la oscuridad coexisten, la verdad a menudo se esconde en las sombras, esperando ser descubierta. El asesinato de Maria Bickford, silenciado en un callejón oscuro, nos recuerda la vulnerabilidad de las víctimas. En la penumbra de la noche, su vida fue arrebatada, dejando un vacío que resonó en la comunidad. Y la importancia de buscar justicia para aquellos que ya no tienen voz. Las marchas y vigilias en su honor son un testimonio del poder de la comunidad unida en la búsqueda de la verdad y la justicia. La tragedia de Maria Bickford se convirtió en un símbolo de la lucha contra la violencia de género y la impunidad. Su nombre se convirtió en un grito de guerra para aquellos que luchan por un mundo más seguro y justo. La historia de los hermanos Blanc, por otro lado, expuso la fragilidad del sistema financiero. Su engaño y manipulación revelaron cómo las estructuras que consideramos sólidas pueden desmoronarse bajo el peso de la corrupción, y la facilidad con la que la codicia puede corromper incluso a las mentes más brillantes. Los hermanos Blanc, con su astucia y ambición desmedida, lograron engañar a muchos, dejando una estela de desconfianza y ruina. El fraude de los hermanos Blanc sentó un precedente, mostrando la necesidad de una vigilancia constante y rigurosa, obligando a las autoridades a reforzar los controles y regulaciones para evitar que la historia se repitiera. Este caso subrayó la importancia de la transparencia y la responsabilidad en todos los niveles de la sociedad. Las huellas imborrables del engaño. Estos dos casos, aunque separados por tiempo y lugar, comparten un hilo conductor: la lucha constante entre la luz y la oscuridad, la verdad y la mentira, la justicia y la impunidad. En cada rincón del mundo, estas fuerzas opuestas han moldeado la historia de la humanidad. La justicia y la impunidad han sido protagonistas en innumerables relatos, desde los tribunales más antiguos hasta las modernas salas de juicio. Son historias que nos recuerdan la importancia de la ética, la transparencia y la responsabilidad individual en la construcción de una sociedad justa y equitativa. Sin estos valores, la sociedad se desmorona y el engaño se convierte en una sombra imborrable. La transparencia y la responsabilidad individual son pilares fundamentales. Cada documento, cada sello, cada firma, lleva consigo el peso de la verdad y la integridad. El legado de Albert Tyrrell y los hermanos Blanc perdura hasta nuestros días, recordándonos que la historia está llena de sombras, pero también de lecciones que debemos aprender para no repetir los errores del pasado. Las sombras de la historia son profundas y a menudo inquietantes. Sin embargo, es en estas sombras donde encontramos las lecciones más valiosas. La historia no es solo una colección de fechas y eventos, sino un compendio de experiencias humanas. Cada página de un libro de historia, cada conversación entre generaciones, nos ofrece una oportunidad para aprender y crecer. En la búsqueda de la verdad y la justicia, la memoria es nuestra mejor aliada. Los archivos históricos, los documentos antiguos, son testigos silenciosos de nuestro pasado. La memoria colectiva, reflejada en monumentos y memoriales, nos guía en nuestro camino hacia un futuro más justo y equitativo. Recordar es un acto de resistencia contra el olvido y el engaño. Lecciones de la oscuridad. El precio de la ambición. La ambición desmedida, como la que impulsó a los hermanos Blanc, puede llevar a las personas a cometer actos terribles. La búsqueda desenfrenada del poder y la riqueza, sin importar las consecuencias, puede conducir a la ruina moral y material. Es fundamental recordar que la verdadera felicidad no se encuentra en la acumulación egoísta, sino en la construcción de un mundo más justo y equitativo para todos. La humanidad frente al abismo. Al final, las historias de Maria Bickford, Albert Tyrrell y los hermanos Blanc nos confrontan con una realidad incómoda. La capacidad humana para el mal es tan real como nuestra capacidad para el bien. Es una batalla que se libra en el corazón de cada individuo, en cada decisión que tomamos. En un mundo cada vez más complejo e interconectado, es fundamental recordar las lecciones del pasado. La justicia, la verdad y la ética
no son conceptos abstractos, sino valores fundamentales que deben guiar nuestras acciones. Epílogo. Recordando las sombras. Las historias que hemos explorado en este recorrido por las sombras del pasado nos invitan a la reflexión. Nos recuerdan que la historia no es solo un registro de fechas y nombres, sino un espejo en el que podemos ver reflejadas nuestras propias luces y sombras. Al recordar a Maria Bickford, Albert Tyrrell y los hermanos Blanc, honramos la memoria de las víctimas y reconocemos la importancia de luchar por un mundo donde la justicia, la verdad y la compasión prevalezcan sobre la oscuridad.